yo hace un momento antes de ir al pausa comercial que yo tengo la posibilidad de abrir la conversación con Laura Martínez Rodríguez, quien es fundadora, representante legal y directora de ADIVAC, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC. Además ella es psicóloga egresada de la UNAM, y la invité porque, pues bueno, tuve la oportunidad, como muchos me imagino ya lo hicieron, de ver el documental Living Neverland que presentó HBO en el Festival de Sundance, que dio a conocer el Festival de Sundance hace algún tiempo, en el pasado Festival de Sundance. Es del británico Dan Reed y presenta los testimoniales de Wade Robson y James Safechuck. Ahora están ellos alrededor de los 40 años, pero en su infancia, entre los 7 y los 14 años, pues estuvieron muy cerca de Michael Jackson, como otros muchos niños. El documental ha causado cualquier cantidad de controversia, primero por lo explícito del documental. Los testimonios de Wade Robson y de James Safechuck son de verdad desgarradores, narran de una manera abierta y sumamente descriptiva lo que vivieron al lado de Michael Jackson, tanto la parte de la estrella, de estar al lado de Michael Jackson, de lo que implicó para ellos y para sus familias estar al lado de Michael Jackson, como pues de estos abusos sexuales, de estas relaciones sexuales que sostenían con Michael Jackson. Ha causado cualquier cantidad de revuelo este documental, lógicamente por tratarse de Michael Jackson, y le repito, por lo descriptivo de los testimoniales de Robson y de Safechuck, pero también ha causado mucha controversia porque ellos dos, tanto Wade Robson como James Safechuck, fueron quienes atestiguaron a favor de Michael Jackson, fueron los primeros en atestiguar a favor de Michael Jackson en aquella época cuando surgió el primer escándalo, la primera demanda por abuso sexual de un joven de 14 años a Michael Jackson, con el que llegó a un acuerdo fuera de los juzgados de alrededor de $20 millones. Entonces, pues muchos están diciendo que ellos están aprovechando, lógicamente, que Michael Jackson no está. Demandaron a la familia antes de dar a conocer este documental, y muchos están diciendo que lo están haciendo por ganar fama, por ganar dinero, y más ahora que Michael Jackson ya no está para poderse defender como lo hizo en tiempos pasados con los otros casos, ¿no? Pero bueno, más allá de tomar partido por Michael Jackson o por Wade Robson y James Safechuck, más allá de eso, a mí lo que me despertó el documental, y se lo comentaba yo a Laura, como padre de familia además, fue una ansiedad terrible y una necesidad de investigar la mayor cantidad de información posible sobre el abuso sexual infantil, porque creo que todavía se sigue viendo este asunto como una especie de tabú dentro de las familias mexicanas. Laura, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas tenido la posibilidad de estar aquí con nosotros para tocar este tema. Antes que nada, Laura, quisiera que me platicaras un poco qué es esta Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, antes de entrarle al tema directo al abuso sexual infantil. ADIVAC surgió en 1990, tenemos 28 años de estar trabajando el tema, pero surgió también por el trabajo de la primera organización civil que estuvo en México, trabajando el tema de violencia sexual desde 1976. Entonces, prácticamente tengo en el tema como 34 años, ¿no? Me interesa sobre todo en el abordaje directo con personas que viven violencia sexual, desde niñas de 3 años que estamos atendiendo, hasta personas de 65 años que han llegado a la organización. Damos atención psicológica especializada, tenemos un modelo de intervención y también damos asesoría legal y atención médica. ¿Puedo proporcionar los teléfonos que vienen aquí? Claro que sí. Cualquier asunto relacionado con eso que está mencionando Laura y que sea de su interés, pueden comunicarse directamente a la Asociación por el Desarrollo Integral de Personas Violadas, que es, tiene tres líneas telefónicas: 5682-7969, 5543-4700, 5547-8639. Está también la página de internet donde pueden encontrar información al respecto, es www.adivac.org, y ya hay un correo electrónico también a su disposición, es adivac@adivac.org. Le pido por favor a mi gente de producción a ver si pueden aparecer los datos en pantalla mientras tenemos esta conversación sobre el abuso sexual infantil. ¿Te parece bien?
¿Por dónde comenzamos? Pues mira, yo creo que me gustaría hablar de esta diferencia que hay que hacer y que tenemos que tener como bien clarito, que la violencia sexual infantil no es abuso, es violencia, ¿no? A veces nos da miedo llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Generalmente por todos lados se le dice así, abuso sexual infantil, ¿no? Pero es violencia, ¿no? Es una violencia que se le está generando a un niño o a una niña, a un adolescente, en una situación tal vez de desconocimiento de lo que les está pasando, de parte de los niños, ¿no? Y de las niñas. Acá los niños y las niñas sí están en una desventaja de desarrollo de la vida, ¿no? Con una persona adulta, ¿no? Una persona adulta sabe lo que está haciendo, ¿no? Un niño y una niña no, incluso hasta los adolescentes, ¿no? Te podría decir que es un uso de poder en contra de alguien que no alcanza a comprender por qué le están pasando estas cosas. Ahí sí es un, ¿no?, abuso de poder, ¿no? Es un abuso y uso de poder, ¿no? Es un uso y abuso de poder que culmina en una violencia, en una violencia contra tu cuerpo, ¿no? Y no es nada más contra tu cuerpo, es contra tus emociones, es contra toda tu estructura física, ¿no? Y contra tu vida, porque después de un asunto así, tu vida cambia completamente, es una marca indeleble. Tu proyecto de vida cambia totalmente, ¿no? Aunque un niño o una niña entren a atención psicológica, sí pueden, dentro del trabajo que se hace, si es un modelo muy bien estructurado de trabajo, ¿no? Nuestro modelo de atención dura aproximadamente 3 años, son 80 sesiones de trabajo con niños y niñas, y hay muchos niños y niñas que han terminado la terapia, por eso seguimos, porque vemos resultados, ¿no? Los niños y las niñas, cuando ya pasan a la adolescencia, tienen que volver a entrar a terapia. Y cuando ya son personas adultas, tienen que volver a retomar la terapia, porque en cada momento de la vida se va resignificando esa violencia que vivieron de forma diferente. Así es. Y entonces, en cada desarrollo de su vida, ¿sí?, van estructurando y van identificando que eso que vivieron, o sea, no debería de haber pasado. Por eso sucede con el tiempo. Con el tiempo. Es en el momento que lo viven, lo están experimentando de una manera. Y creo que estos videos nos pueden ejemplificar muy bien. Los testimoniales o sea, nos ejemplifican muy bien de cómo los niños, acá son niños, pero también hay niñas, por esta relación que tienen con esa figura, una figura que es muy importante, adulta, ¿no? Que es una figura adulta, pero que además todo lo que conlleva, todo lo que trae cargando esa figura, ¿no? Que yo también te podría decir, por ejemplo, que puede ser con un maestro, ¿no? Sí, no, ahorita. O con un sacerdote, sí, bueno, ¿no? Con un que uno de los jóvenes dice, es que es mi héroe, es como mi Dios, ¿no? Era como mi Dios, ¿no? Que ahí es donde radica lo grave del tema, ¿no? Cómo se abusa de esta imagen de confianza, ¿no? Así es. En ese aspecto estoy de acuerdo en decir que sí se abusa de la confianza de la persona, pero es violencia. O sea, lo que se está generando contra la persona es una gran violencia que pues lo vemos ahora que ya son personas adultas. El agresor, el violador, sabe muy bien cómo llegar. Ese es el ejemplo. O sea, yo sí les recomendaría a los padres, maestros, maestras, que se relacionen con niños, ¿no? Porque
este es el ejemplo de lo que hace un violador. ¿Les recomendarías ver el documental? Ver el documental, porque lo que hace un violador, o sea, con niños y niñas, lo que hace un violador precisamente es preparar el camino para conseguir lo que él quiere, ¿no? Él quiere, y tardó un año con uno de ellos, ¿no? Tardó un año de estarlo seduciendo, manipulando, ¿no? Sembrando semillas de miedo, ¿no? Ya cuando empieza la violencia que genera contra los niños, obvio, los niños no saben qué es lo que está pasando y los manipula. O sea, eso es lo que pasa con los niños, ¿no? En este caso, con estos niños que los está influenciando totalmente y que les está diciendo, o sea, no le digas a nadie. Porque nos pueden meter a la cárcel a los dos y no nos vamos a volver a ver, etcétera, etcétera. Así es. Déjame ir a la pausa comercial. Lógicamente voy a regresar para seguir conversando con Laura Martínez Rodríguez. Es fundadora, psicóloga, fundadora, representante legal y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas. Estamos tocando el tema del abuso sexual infantil con motivo de Living Neverland. Así es. Conversación con Laura Martínez Rodríguez, quien es psicóloga, fundadora, representante legal y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas. Estamos tocando el tema de la violencia sexual infantil, más que abuso es violencia sexual infantil, con motivo de pues el documental que se dio a conocer hace poco y que está causando pues muchísima polémica, del británico Dan Reed, Living Neverland. Son los testimoniales de Wade Robson, de James Safechuck, que está presentando este hombre en contra, lógicamente, de Michael Jackson, en donde pues termina Michael Jackson en este documental como un pedófilo, como un verdadero monstruo, ¿no? Laura, hablando un poco del documental, a mí algo que me impactó terriblemente y que me impactó en todos los sentidos y además me llenó pues de enojo, de frustración, de falta de comprensión, era cómo reaccionaban las mamás de estos dos niños, cómo no se podían dar cuenta que había la posibilidad de que sus hijos estuvieran sufriendo abuso sexual, ¿no? ¿De qué tenemos que estar atentos los padres de familia cuando tenemos hijos pequeños? Precisamente esto lo uno con lo que te acabo de decir, de que a veces nos cuesta mucho trabajo identificar la violencia sexual y nos cuesta mucho trabajo creer que una persona que de toda nuestra confianza puede ser capaz de tocar a nuestros hijos, de violentar a un niño. Así es, ¿no? Y entonces hay como un mecanismo de defensa, de negación, porque los mecanismos de defensa son para reducir angustia, ¿no? Y entonces lo que yo observé en las mamás era como este mecanismo de negación, pero también otro mecanismo de intelectualización, de racionalización, de que no puede ser que le vaya a pasar algo a mi hijo así, ¿no? No puedo creer que esté en la cama con señor y ¿no? O está en la cama, duerme con él, pero no le hace nada, ¿no? Seguramente no es Michael Jackson. No lo voy a dejar que se quede con él, pero después ya ya la sedujo, ya le sedujo también todo lo que representa estar alrededor de esta persona, la limusina, o sea, todas estas cosas, ¿no? Fama, entonces, él supo muy bien, ¿no? Cómo seducir, y sabía y tenía las posibilidades para seducir, y las mamás, o sea, se perdieron, ¿no? Por completo. Bueno, una que hasta destrozó su familia, ¿no? Dejó a su familia, y ya cuando se fue a Estados Unidos, pues resulta que ya tenía a otro niño con él, y ya no le hacía caso a su niño. Tenía periodos que duraba un año con un niño, otro año con otro niño, etcétera, ¿no? Entonces, creo que las mamás y los papás sí tienen que tener como estas antenas, ¿no? Afuera. A una de ellas le dijo, déjame a tu hijo un año. ¿No? O sea, tú dices, o sea, ¿hasta dónde puede llegar, ¿no? Pues
yo no sé llamarle como una necesidad de querer estar con los niños, ¿no? Les llaman pedófilos porque en el DSM-4, DSM-5, está considerada como una enfermedad, ¿no? Son personas que no pueden detener el querer estar con un niño, que aman demasiado a los niños y quieren estar con ellos, ¿no? Una de las mamás decía al final del documental, yo estoy tratando de perdonarlo a él, a Michael Jackson, visualizando que es un enfermo, que estaba enfermo, pero puede ser que yo lo llegue a perdonar, pero perdonarme a mí por no haber visto todo esto, jamás, nunca voy a lograr el perdón a mí misma. Creo que ahí también hay que, mira, y déjame terminar lo de pedófilo, porque no estamos de acuerdo, en Adivac no estamos de acuerdo en utilizar esta palabra, ni enfocarnos a la cuestión patológica de una persona, ¿no? Porque hay una responsabilidad del violador y porque la violencia sexual es un problema social, no es un problema que tenga que ver con una cuestión de las emociones, ni tampoco tiene que ver con la cuestión de la sexualidad, porque una violencia sexual no tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad es algo bonito. Así es. ¿No? La sexualidad es algo que tú quieres y es algo consensado y bueno, de acuerdo. Y en una violencia sexual no. Y si es un problema social. Y entonces el violentador tiene que ser juzgado, ¿no? por las leyes, ¿no? De acuerdo a lo que hizo, ¿no? Y entonces ahí sí es a donde hay tipos penales. Y entonces en los tipos penales hay desde abuso, hostigamiento, ¿no? Estupro, que se da en la Ciudad de México, y violación. Entiendo. ¿No? Ahí sí hay tipos penales puntuales. Muy bien. Pero desde el punto de vista social, es una violencia sexual. Ahora, ¿quién es el responsable? El violador. Ni la mamá, ni el papá, ¿no? Ni los que están cuidando a los niños. Porque en un momento determinado, en este caso sí era abiertamente que ya lo dejaron con él, ¿no? Pero el dejarlo con él también implicó como muchas cosas. Yo no disculpo a las mamás. Yo creo que todo está en torno del ámbito social, ¿no? De ciertos mandatos sociales, ¿no? De que te dejas llevar, ¿no? Porque a veces hay muchas mamás que saben que sus niños están siendo violentados o por el papá. Increíble. O por el abuelo, o por el primo. El tío, el maestro. Y no hacen nada. Hay algunas que hasta les dan anticonceptivos a las niñas, ¿no? Entonces, creo que sí, como sociedad, porque no es un problema de una persona a otra, es un problema de la sociedad. Y creo que como sociedad tenemos que hacer algo, ¿no? No hacer simulación de qué hacemos, que es lo que hacen algunas instituciones, ¿no? No simular qué hacemos, sino realmente hacer algo por cambiar esta situación de violencia contra niñas y niños, porque en todo el mundo está pasando, ¿no? México es el primer lugar, ¿no? Vaya, en violencia sexual, ¿no? ¿En violencia sexual infantil? Violencia sexual infantil. Uy, qué dato tan duro. ¿No? En la Secretaría de Salud hicieron un estudio, una organización, y trabajaron con niños de la primera infancia, que va de 2 años, pues desde que nacen hasta 6 años, y resultó que la mayoría de los niños que mueren en el sector salud mueren por un antecedente de violencia sexual. Increíble. Y en ese periodo de edad es en donde menos se habla la violencia sexual. Porque los niños, que es lo mismo que les pasó a ellos, ¿no? Los manipulan, creen que eso debe de ser así, que así es, ¿no? Y después cuando resulta en la adolescencia, o que ya les empieza a caer el 20 de lo que es la sexualidad, o que en la escuela les empiezan a hablar de la sexualidad, empiezan a decir, es que sentí
en mi cuerpo. Sentía bonito, ¿no? Algunos sienten bonito, otros no sienten bonito, ¿no? No se puede generalizar, pero cuando sienten bonito, nosotras la experiencia que tenemos en casos que han llegado es que intentan suicidarse o muchos se suicidan. Por claro, la culpa. Es que porque sentí, no debería de haber sentido, ¿no? Oye, Laura, tenemos ya poco tiempo, caray, hay mucho que platicar. Yo creo que vamos a seguir con esta conversación más adelante, pero algo que me llamaba mucho la atención también es enterarme que estos asuntos de violencia sexual infantil suceden casi siempre, o la mayoría de ellos, dentro del círculo más cercano de las familias. Así es, conocidos. ¿Cómo podemos hacer, qué hacemos como padres de familia para poner atención en este rollo? ¿Qué consejo nos das? ¿Qué recomendación nos das? Mira, nosotras hacemos prevención. Trabajamos con los niños pequeños, trabajamos con los papás en los cursos que damos de prevención, y creo que hay que educar a los niños para que puedan ser asertivos, ¿no? No hacerlos menos, no compararlos. Cada niño tiene sus propias habilidades, sus propias aptitudes, y no hacerlos menos en relación con los demás. Yo creo que desde ahí, o sea, que tengan una estima, que se valoren, ¿no? Y enseñarles a reconocer su cuerpo. Los límites, que aprendan a poner también límites. Tenemos que hablar con los niños de la sexualidad. Hay formas de hablar con los niños de sexualidad. ¿Qué te parece si pausamos aquí la conversación y dejamos abierta esa posibilidad de seguir conversando ya de manera más específica sobre cómo hablarles de sexualidad a nuestros hijos para evitar este tipo de cosas, cómo trabajar en su estima, ¿no? El papel del padre, el papel de la madre es distinto para trabajar en el estima de un niño, si es mujer o si es hombre, creo que también tiene que tratarse de manera diferente. Entonces creo que es un tema por demás importante. Vamos a pausarlo aquí y te invito para que vengas de nueva cuenta para hablar específicamente sobre estos dos temas importantísimos. ¿Te parece bien? Te reconozco tu compromiso con este tema. No, hombre, al contrario. Imagina, como padre de familia, yo terminé en shock después de ver este documental que además, a tu parecer, pues hace mucho sentido, ¿verdad? Suena muy lógico, ¿no? Yo los invito a que lo vean, ¿no? Esta primera parte, porque está lo legal. Así ¿no? es. Pero esa primera parte es muy importante. Muy bien, Laura. Conversamos entonces más adelante. Gracias, de verdad. Gracias. Ahí está Laura Martínez Rodríguez.